Buenas tardes o buenos días en su defecto. Me llamo Elsie del Castillo, alumna de la Cátedra de Derecho Administrativo, y voy a hacerles entrega de mi exposición, El régimen jurídico. El régimen jurídico administrativo de la educación y la cultura es el conjunto de normas y procedimientos legales que regulan la organización, funcionamiento y gestión de las actividades educativas y culturales dentro de un país. Estas normas establecen los derechos y deberes de todos los actores involucrados: Estado, instituciones educativas, estudiantes, docentes, etc. Y definen las políticas públicas en materia de educación y cultura. La Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Cultura son las leyes que regulan la educación y la cultura en Venezuela. La primera de estas leyes establece los principios, valores, derechos y deberes en el ámbito de la educación. La Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Educación establecen los principios fundamentales del sistema educativo venezolano. La segunda ley establece las orientaciones y líneas estratégicas para adecuar y dar continuidad al marco jurídico venezolano en materia de cultura. La ley establece que el Estado, los estados, los municipios y las parroquias deben establecer un servicio de conservación, protección y defensa de los bienes del patrimonio cultural. Por otro lado, el registro público es una institución gubernamental encargada de registrar y dar publicidad a actos jurídicos que afectan los derechos de las personas y los bienes. Es como un libro gigante donde se inscriben de manera oficial hechos importantes como la compraventa de una casa, la constitución de una empresa o un matrimonio. Visto de una forma coloquial, es una herramienta fundamental para proteger tus derechos y garantizar la transparencia de las transacciones comerciales y civiles. El régimen jurídico de la actividad administrativa, los actos administrativos. Tema 3. Régimen jurídico administrativo de la educación y la cultura. Bases constitucionales, sistema educativo venezolano, las universidades. Régimen jurídico administrativo de la educación. El régimen jurídico administrativo de la educación en Venezuela está compuesto por un conjunto de leyes y normativas que regulan el sistema educativo, definiendo las competencias de las entidades y niveles de gobierno. Las principales leyes incluyen la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y las leyes que rigen las universidades. A pesar de enfrentar desafíos como la falta de recursos y la deserción escolar, existen avances como la expansión educativa y la promoción de la investigación y la innovación. Bases constitucionales de la educación. La Constitución de Venezuela reconoce la educación como un derecho humano fundamental y un deber social, asegurando su gratuidad, obligatoriedad, calidad, participación comunitaria y respeto por la diversidad. El régimen jurídico administrativo de la cultura regula la promoción y protección de las expresiones culturales, garantizando el acceso y disfrute de los bienes culturales. En el ámbito universitario se fomenta la creación de facultades de artes y humanidades, proyectos de investigación cultural, centros culturales y alianzas con otras instituciones culturales. Bases constitucionales de la cultura. La Constitución de Venezuela reconoce la cultura como un derecho fundamental y un bien común, garantizando la protección del patrimonio cultural y la promoción de la creación cultural. Establece que todos tienen derecho a participar en la creación, disfrute y acceso de la cultura. Además, los artículos 9.8 y 9.9 fomentan la libre creación cultural y la difusión de los valores culturales a través de los medios. La Ley Orgánica de Cultura regula la protección y conservación del patrimonio, mientras que las universidades contribuyen a la formación de profesionales, la investigación, la difusión y la preservación del patrimonio cultural. Sistema educativo venezolano. El sistema educativo venezolano es gratuito y obligatorio en los niveles básicos y medios
orientado hacia la formación integral del ciudadano. Se organiza en subsistemas: educación inicial de 0 a 6 años, educación básica, primaria y secundaria, educación media diversificada, especialización o continuación de estudios, y educación superior, universitaria y no universitaria. Se destaca ella por su gratuidad, obligatoriedad de 6 a 15 años, formación integral, inclusión y participación comunitaria, buscando garantizar el acceso a la educación para todos, incluidos grupos con discapacidad e indígenas. Las universidades. Las universidades venezolanas son autónomas, con personalidad jurídica propia, y se rigen por sus estatutos dentro del marco constitucional. Se caracterizan por su autonomía, financiamiento estatal, participación social y diversidad académica. Sin embargo, enfrentan desafíos como falta de recursos, la inflación y la emigración de profesionales. Regidas por la Ley de Universidades de 1958, estas instituciones evolucionan constantemente, con un número variable de universidades públicas y privadas. Régimen jurídico administrativo del dominio del Estado y del derecho de propiedad. Tema 9. El registro público. Organización, el sistema venezolano, prohibiciones a los registradores. El registro público es clave para la seguridad jurídica, actuando como archivo oficial de actos y negocios jurídicos relacionados con bienes inmuebles y otros derechos reales. Su función principal es garantizar la certeza sobre la titularidad de los bienes. Se inscriben los documentos como instrumentos públicos notariales, sentencias judiciales que afectan derechos reales sobre inmuebles y actas administrativas relacionadas con la adjudicación de bienes. Organización. La organización del registro público varía según el país, pero generalmente se estructura en 3 niveles: central, normas y supervisión a nivel nacional; regional o estatal, inscripción en su jurisdicción; y local, atención al público y tramitación de inscripciones. Cada oficina registral tiene departamentos como protocolo, que es la inscripción; archivo, donde se custodian los documentos; información al público y administración. Los funcionarios clave incluyen al registrador, responsable de la dirección y supervisión, auxiliares, abogados y personal de informática, encargados de la tramitación y gestión de los registros. Sistema venezolano. El registro público en Venezuela es clave para garantizar la seguridad jurídica en transacciones inmobiliarias y mercantiles. Está organizado bajo el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, conocido como el SAREN, y tiene oficinas a nivel nacional. Se divide en 3 tipos: registro inmobiliario, registro mercantil y registro principal. Sus funciones incluyen la inscripción de actos, la publicidad de estos y la conservación de documentos, lo que asegura la propiedad, facilita las transacciones y protege los derechos de los ciudadanos. Aunque enfrenta desafíos como la modernización, se han logrado avances en la digitalización de su servicio. Prohibiciones a los registradores. La Ley Orgánica de Registros y Notarías de Venezuela impone varias prohibiciones a los registradores para garantizar imparcialidad y transparencia. No pueden inscribir actos en los que tengan intereses personales, realizar actividades incompatibles con su función, revelar información confidencial, ejercer coacción o participar en política partidista. El incumplimiento de estas prohibiciones puede resultar en sanciones administrativas, civiles o penales, como multas, suspensión o destitución. En conclusión, tanto en el régimen jurídico administrativo de la educación y la cultura como el registro público son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier sociedad. Estos sistemas jurídicos cumplen funciones esenciales que van desde garantizar el acceso a la educación y proteger la diversidad cultural hasta brindar seguridad jurídica en las transacciones comerciales y civiles.
Ambos sistemas jurídicos son indispensables para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. El régimen jurídico administrativo de la educación y la cultura garantiza el derecho a la educación y el acceso a la cultura, mientras que el registro público contribuye a la estabilidad y seguridad de las relaciones jurídicas. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Elsie María del Castillo.